quieres ayudar a tu hijo, a un alumno, con déficit de atención, es muy útil y necesario que primero sepas cómo funciona la atención y sus operaciones, para que sepas cómo el desorden de déficit de atención e hiperactividad afecta a la atención y sus diferentes operaciones. En el lenguaje común tenemos una sola palabra para describir el proceso o la habilidad mental de la atención. Sin embargo, dentro del contexto de la neuropsicología se pueden distinguir diferentes operaciones. Se describirán 5 de ellas. Atención focal. La primera y más significativa de estas habilidades es el dominio de la atención voluntaria sobre la atención involuntaria o atención perceptual. La función de esta habilidad consiste en decidir a qué estímulos atender. Si esto no sucede, predominará la atención perceptual. Cualquier estímulo al presentarse llamará la atención si es notable por su contraste, su tamaño, intensidad o significado. Es importante señalar que el objeto de la atención no se limita a las percepciones o estímulos externos y fisiológicos. Mediante la atención se pueden enfocar ideas, recuerdos, es decir, estímulos mentales o internos. Atención sostenida. Está relacionada con el tono, la fuerza de la atención o la resistencia a la fatiga. Es la capacidad para permanecer atendiendo a un estímulo durante un periodo de tiempo. Cualquier persona puede atender un asunto sin distraerse por un periodo de 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo, las neuronas se fatigan y resulta fácil que la atención perceptual se imponga sobre la atención voluntaria. Esta habilidad es de tipo orgánico, por lo que resulta afectada por la alimentación y la falta de sueño. Al déficit de esta capacidad se le llama fatiga o la habilidad de la atención. Atención selectiva. Consiste en seleccionar a qué estímulo atender. También se le llama selección o enfoque. Por medio de esta podemos distinguir a qué estímulo atender, ya sea externo o interno. Funciona como filtro, permitiendo el paso de la información seleccionada y modera o elimina la no seleccionada, distinguiendo el estímulo o figura y el fondo o estimulación irrelevante. A pesar de que la atención es un proceso inicial y básico del proceso mental, involucra además la información que se encuentra en la memoria para formar el criterio de selección, siendo este un proceso superior. Debido a ello, el nivel de desempeño de la atención puede verse afectado por los intereses del niño si estos no coinciden con los que se pretenden en la escuela o en la terapia. Otro aspecto importante es la combinación con otras operaciones, las cuales permiten darle seguimiento a un desarrollo o serie de ideas. Por ejemplo, narrar algo, como en el caso del juego de fantasía, contar un chiste, seguir una conversación, realizar una operación aritmética o establecer un algoritmo. Antes de seguir describiendo las otras funciones de la atención, es oportuno definir un elemento muy importante: el volumen de la atención. El volumen de la atención es la capacidad de retener y operar información en nuestra mente. Una persona común puede tener más o menos 7 ideas en su mente al mismo tiempo. La forma de las ideas influye. Se pueden retener en la mente 7 ideas simples, pero se puede retener en la mente 5 ideas complejas. La atención perceptual o automática invariablemente requiere una unidad del volumen de la atención. Por lo tanto, si el volumen de la atención es reducido, sería imposible efectuar 2 procesos al mismo tiempo. Cada nuevo pensamiento ocupa un espacio, un lugar del volumen de la atención y en consecuencia desplaza a otro, lo cual provoca que el niño olvide cosas y dé la impresión de que está imposibilitado, por ejemplo, para registrar indicaciones u órdenes.
Las siguientes dos funciones son atención alternada o traslado. Esta habilidad está aparentemente más relacionada con el volumen que las otras funciones. Es la capacidad de suspender una actividad, realizar una segunda actividad diferente y volver a continuar la primera actividad en el punto en que la dejamos. En la siguiente figura se puede ubicar el lugar que ocupa la atención en el procesamiento de información en la mente. La última es la atención dividida. Esta consiste en tener la posibilidad de concentrar todo el volumen de la atención en un solo objetivo o en distribuir el volumen de la atención en dos o más objetivos. Se manifiesta por medio de la habilidad de concentración o dispersión. Esta última posibilidad es la de hacer dos cosas al mismo tiempo. De forma recíproca, hay dos formas de distracción: la distracción y la abstracción. La distracción o atención volátil predomina en los niños pequeños, en tanto que la abstracción aparece en niños mayores y adolescentes. La dispersión de la atención no es tan negativa, debido a que nos permite hacer dos cosas diferentes: procesos automáticos y controlados, o pensamiento de procesos o procedimental y declarativo al mismo tiempo. Esto implica actividades que no compitan por los mismos recursos perceptuales y canales de ejecución mental. En otras palabras, hacer dos actividades diferentes pero que no sean incompatibles. Esta habilidad está relacionada con la posibilidad madurativa de desarrollar procesos de pensamiento en paralelo, mientras que el dominio de la atención está relacionada con la realización de procesos en serie. La concentración-dispersión está vinculado con lo que llamamos en lenguaje común fuerza de la atención o intensidad. Por ende, la percepción será más fuerte o detallada cuanta más concentración se ocupe. Además, está relacionada con el tiempo que puede durar un recuerdo. Cuanto más concentración se haya puesto en ello, más fácil y más rápidamente será recordado. A esta forma de recuerdo inmediato se le llama evocación. Otro aspecto importante de esta habilidad es que permite el traslado o reorganización, que consiste en pasar de un asunto a otro sin mucha dificultad. Por ejemplo, para hacer o terminar otra cosa y regresar a continuar la conversación en el mismo punto en que la dejamos. En esta figura se presentan las diferentes formas de atención, aunque en la realidad están interrelacionadas, aparecen y se desarrollan de forma progresiva de acuerdo a la edad del niño. Es decir, primero aparece la atención focal cuando son bebés. En la niñez aparece y se desarrolla la atención sostenida, selectiva y alternada, y la atención dividida se desarrolla principalmente en la adolescencia. Todas estas habilidades de la atención son fácilmente afectadas por dos factores. El primero es la alimentación y la falta de sueño. La mayoría de los niños no van bien alimentados a la escuela, pues muchas familias acostumbran desayunar solo un pan y un vaso de leche. Esto es un alimento insuficiente para una jornada de trabajo escolar. El segundo y el más notable es la motivación. Hay niños que pueden mostrar una gran capacidad de atención hacia cosas que les interesan, como conversar o interactuar durante horas con los videojuegos, pero a la vez fastidiarse rápidamente y no poder leer más de 2 minutos. El dominio y la concentración-dispersión de la atención, al ser operaciones voluntarias, están muy relacionadas con la motivación del niño. Por esa razón decimos que en educación el concepto central no es aprendizaje, es motivación. El reto y el arte de la educación es conseguir motivar al niño para que se interese en los temas y en las actividades que sus padres y sus maestros
desean para su desarrollo. Lo que en el lenguaje común llamamos atención dispersa o simplemente distracción, está relacionado con 5 formas diferentes de distracción, que son correspondientes a los 5 elementos examinados en este documental, como se aprecia en esta tabla. Al déficit de la atención focal se le llama fatiga de la atención, que se manifiesta en forma de perseverancia en un mismo estímulo o en forma de oscilación espontánea entre varios estímulos. Al déficit de la atención sostenida corresponde la falta de continuidad de una serie de estímulos y espontáneamente la atención cambia a cualquier estímulo externo. Al déficit de la atención selectiva se le llama propiamente distracción. No se puede mantener la atención y el estímulo enfocado se vuelve fondo y el fondo se vuelve foco. En el déficit de la atención dividida hay 2 formas: la abstracción y la dispersión. La abstracción ocurre cuando no se puede distribuir la atención y dejar una actividad y atender otra. Y la dispersión cuando no se puede concentrar toda la capacidad de la atención en una actividad. Pero todas estas formas son afectadas por la falta de alimentación y descanso, y sobre todo por la baja motivación. Las operaciones o habilidades de la atención son de naturaleza potencial. Esto significa que se desarrollan con la educación o el entrenamiento y existen en todos los niños, aunque no todos logran desarrollarlas a la misma edad. Por eso es de gran importancia la educación preescolar. Puede suceder que el niño no haya logrado el desarrollo de la atención en preescolar y en la escuela primaria se le exija que manifieste esta habilidad. Puede ocurrir un aparente déficit de atención por falta de entrenamiento, que el niño no haya logrado el desarrollo de la atención en preescolar y que al llegar a la escuela primaria se le exija que manifieste la habilidad necesaria para leer y escribir. En condiciones ordinarias puede ocurrir que en un niño predomine un tipo particular de distracción y que alguna de las habilidades esté menos desarrolladas que otras. La diferencia en el caso del desorden de déficit de atención es que todas las habilidades están disminuidas. Mediante un examen neuropsicológico de la atención, puede conocerse el perfil de estas habilidades y distinguir al niño inmaduro del niño con el desorden. Para el diseño de un plan de tratamiento o de terapia o de ejercicios y actividades para la estimulación de la atención, es necesario conocer estas diferentes habilidades o componentes y hacer un diagnóstico del estado de competencia y desarrollo de estas habilidades, para que la terapia y las actividades no sean tan difíciles que generen angustia y estrés en el niño, o que, por otro lado, hagan que el niño se esfuerce inútilmente y se desanime. Hay muchos otros importantes aspectos del desorden de déficit de atención e hiperactividad. Si quieres ayudar a tu hijo, a tu alumno, puedes encontrar esta información y más en el libro Cómo educar niños con déficit de atención, guía para padres y maestros.